¿Sabes qué es la litiasis? ¿A qué se debe la formación de estos cálculos? ¿Qué manifestaciones pueden tener en nuestro organismo? ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, hoy hablaremos acerca de ello. La litiasis renal, también llamada nefrolitiasis o urolitiasis, básicamente va a ser una enfermedad que se caracteriza por la formación de estos materiales sólidos en el tracto urinario, llamados cálculos o comúnmente como piedras. Se presentan sobre todo en nuestro riñón. A nivel de cálices renales se van a llamar cálculos caliceales. A nivel de pelvis renal se van a llamar cálculos piélicos e incluso se pueden presentar en uretra e incluso en vejiga. Pueden ser también mixtos. Respecto a su epidemiología, la importancia de esta entidad radica en que es una enfermedad urológica muy frecuente, sobre todo entre la tercera y la cuarta década de vida. Va a afectar aproximadamente a un 10% de la población, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. Y también su importancia radica en que tiene una alta tasa de recurrencia, hasta de un 50% en 10 años y hasta de un 20% en 5 años. El aumento de casos está muy relacionado con la obesidad y la diabetes, que son dos entidades que están muy presentes en nuestro país, por lo que la importancia aumenta. Respecto a México, destaca la alta incidencia en Yucatán, sobre todo por climas cálidos. Y de todos los tipos de cálculos renales, el principal es el de oxalato o fosfato de calcio, es decir, la litiasis cálcica, representando hasta entre un 70 y un 80% de los casos. Hablando un poquito de la fisiopatología, la patogenia se va a basar en 4 pilares fundamentales. Primero, hablamos de la saturación. Imaginemos que tenemos un vaso y que a este vaso le comenzamos a echar sal. A lo mejor si le echamos una cucharadita de sal, la sal va a poderse disolver. Sin embargo, mientras le comenzamos a echar más y más y más sal, va a llegar un momento en el que esta sustancia se sobresatura y la sal ya no se puede disolver en el agua. Pues algo así pasa en nuestro riñón. En nuestra orina en condiciones normales hay sales. Estas sales en condiciones normales son solubles y se eliminan con la orina. Sin embargo, en esta patogenia, lo que va a suceder es que estas sales van a perder su capacidad de solubilidad y entonces van a empezar a crearse estos cálculos, dando inicio a la primera etapa para la formación de estos cálculos, que va a ser la nucleación y que vamos a explicar más adelante. En un segundo punto tenemos la disminución del volumen urinario. Este va muy de la mano con el anterior, pues radica en que las sales o los iones se van a concentrar todavía más y van a perder también su capacidad de ser solubles, porque el volumen urinario va a ser menor. Esto, si se junta con una éstasis urinaria, es peor porque pues ante un menor flujo también va a haber menor capacidad de solubilidad de estos iones o sales en la orina. Otro punto importante son los inhibidores de la cristalización. En este caso, estos inhibidores de la cristalización son justamente sustancias que se van a unir a estos iones o sales para formar complejos solubles, es decir, les van a regresar su capacidad de solubilizarse en la orina. Esto va a inhibir o retardar la cristalización, crucial para la formación de los cálculos. Si estos están disminuidos, esta ayuda a que los cálculos puedan ser solubles, o más bien los cristales puedan llegar a ser solubles, se va a perder. Otro punto es la alteración del pH urinario. En este caso es importante porque vamos a ver que dependiendo del pH urinario van a haber ciertos tipos de cálculos. El primero, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico se van a ver favorecidos en un pH ácido y los de estruvita por un pH alcalino, lo que incluso si nosotros llegamos a ver estas modificaciones en el pH en un análisis de orina nos pueden orientar al tipo de cálculos que se pueden estar formando. Por otro lado, los de oxalato cálcico no están influenciados por un pH urinario.
Respecto a las fases de la litogénesis, que justamente pues se refieren a la formación de estos cálculos, vamos a ver que se van a basar en mecanismos físico-químicos y biológicos que justamente van a estar involucrados en la solubilidad de la orina. La primera fase justamente se basa en la concentración de la sal en la orina. Va a exceder su solubilidad, no va a ser soluble. Como comentábamos anteriormente, esto va a hacer que comience la nucleación. ¿Qué es la nucleación? Básicamente, estos solutos que están disueltos en orina, pues empiezan a organizarse en una estructura sólida estable cuando no se pueden solubilizar. Estructuras que van a medir aproximadamente menos de 0.1 micrómetros. Aquí puede haber una nucleación homogénea o una nucleación heterogénea. En el caso de una nucleación homogénea, los cristales van a estar formados por una misma sal. En el caso de una nucleación heterogénea, los cristales van a estar formados por más de un tipo de sal. Es muy poco común que se genere una nucleación homogénea, es más común que se genere una nucleación heterogénea, dado que la orina pues es una sustancia muy rica en sales, entonces es muy poco probable que se aísle una sola sal para formar un cálculo. Una vez que se forma la nucleación, pasamos a lo que se conoce como crecimiento cristalino. Básicamente, estas estructuras van a continuar creciendo porque a ellos se les van a depositar más sales. Entonces van a aumentar su tamaño y en esta parte es donde influye esta disminución de los inhibidores de la cristalización que comentábamos anteriormente. Aquí ya una vez que se da el crecimiento cristalino, las estructuras pueden llegar a medir de 0.5 hasta 100 micrómetros. Ahora bien, pasamos a una fase de agregación. En esta, básicamente, múltiples de estas estructuras ya formadas se van a unir entre sí y van a formar masas cristalinas todavía mayores, que van a poder ir de 5 hasta 500 micrómetros. Es indispensable porque una vez que alcanzan este tamaño es cuando comienzan a ser clínicamente relevantes. Esta fase igual se puede dividir en primaria o en secundaria. En el caso de la primaria, básicamente se va a juntar un cristal con otro cristal y entonces van a formar cristales todavía mayores. En el caso de la secundaria, básicamente el ejemplo clásico es en residuos post-litotricia, donde un cálculo ya fue destruido en muchos cálculos más pequeños, pero estos mismos cálculos se vuelven a unir por sustancias aglutinantes. Y por último tenemos la retención y adherencia. En este caso, básicamente, va a ocurrir la fijación de estos cristales al epitelio renal. ¿Por qué ocurre esta agregación? Principalmente porque hay una lesión epitelial, porque los cristales van a estar chocando constantemente con el epitelio renal y esto va a favorecer que los cristales se puedan adherir a dicho epitelio, impidiendo su eliminación con el flujo urinario y favoreciendo que una vez que se adhieran sigan creciendo. Otra teoría de por qué se fijan al epitelio es a través de las placas de Randall. En un momento las explicaremos más a detalle. Y por moléculas de adhesión, principalmente la osteopontina. Entonces, todo ello, desde una sobresaturación hasta la fase de agregación y una posible obstrucción, va a favorecer que el cristal, si este se llega a retener en la circulación, pueda seguir aumentando de tamaño, se forme un cristal maduro e incluso puede migrar y causar un cólico renal, una obstrucción o una hidronefrosis o simplemente dilatación del sistema renal. Ahora, respecto a los factores gatillantes, que básicamente van a ser factores que van a eh, empeorar el cuadro, van a ser factores como la acidosis, una infección urinaria, el aumento de calcio, aumento de oxalatos, ácido úrico, cistina y sodio en orina. Respecto a los factores inhibitorios que, por el contrario, van a disminuir este cuadro,
van a ser principalmente citrato y magnesio y algunos medicamentos de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora, hablando justamente de las placas de Randall, que como comentábamos es una de las teorías de por qué los cristales pueden mostrarse adheridos al epitelio renal. Esta teoría básicamente fue planteada por Alexander Randall en 1973, donde dice que los cristales, en vez de formarse a través de agregaciones en la orina, se van a generar propiamente en el epitelio renal, donde específicamente a nivel de la papila renal por debajo del epitelio del túbulo colector y el asa de Henle. En ese sentido, va a suceder porque hay depósito de fosfato de calcio a nivel del intersticio papilar. Este depósito va a crecer progresivamente y va a formar una placa subepitelial, que son las que vemos aquí. Esa placa subepitelial puede erosionarse e incluso puede adelgazar y quedar expuesta al contacto directo con la orina. Entonces, una vez que se erosiona sobre esa oración, se pueden empezar a depositar cristales, principalmente el oxalato de calcio. Y una vez que se depositan los cristales, estos se adhieren y el cálculo va a seguir creciendo por más depósitos de iones al cálculo. Y se puede convertir propiamente en un lito urinario que genere nuevamente obstrucción y otras complicaciones. A nivel histológico, básicamente se ven de esta forma. Ahora bien, respecto a los inhibidores de la cristalización, aquí justamente como les comentaba, son sustancias que van a estar presentes en la orina y que se van a adherir a los sitios activos de los cristales. ¿Qué son estos sitios activos? Son justamente áreas localizadas que tienen una hiperactividad, es decir, donde van a ocurrir en su mayoría las reacciones químicas de catálisis o incorporación de nuevas moléculas para el crecimiento y la formación de cálculos renales. Los principales van a ser el magnesio y el citrato. Estos básicamente van a tener una acción de sinergia, donde se van a complementar y uno va a aumentar el efecto del otro. Hablando propiamente del citrato, este es el más importante y evaluable clínicamente. Básicamente se va a unir al calcio que está libre y al unirse va a formar un complejo más soluble que el propio calcio libre y va a disminuir por ende los cristales cálcicos como el de oxalato y el de fosfato. Ahora bien, además de esto, el citrato se puede metabolizar con bicarbonato y esto nos va a permitir que se alcalice la orina y que entonces también se disminuya la cristalización de ácido úrico y con ello la formación de cálculos de oxalato cálcico. Ahora, respecto al magnesio, este sobre todo actúa uniéndose al oxalato, entonces va a formar oxalato de magnesio, que pues es más soluble. Al volverse más soluble, pues va a impedir el crecimiento y la agregación de cristales y que el cálculo siga creciendo. Otros inhibidores de la cristalización van a ser el fitato, las proteínas urinarias y el pirofosfato. Hablando propiamente del fitato, este forma complejos nuevamente estables y solubles con el calcio principalmente, entonces impide su crecimiento y evita la agregación nuevamente de litios cálcicos. En el caso de las proteínas urinarias, aquí ejemplos es la nefrocalcina y la mucoproteína de Tamm-Horsfall, que van a impedir la agregación de nuevos cristales e incluso el pirofosfato. Este pirofosfato se va a unir sobre todo con núcleos cristalinos de fosfato de calcio. Entonces, así es como impide la formación de cristales organizados. Y pues básicamente de esta parte es todo. Continuamos con la clasificación de los litos. Se van a presentar cuatro tipos: los oxalatos, los fosfatos, las purinas y la cistina. De los oxalatos van a ser oxalatos cálcico, el cual existe monohidrato y dihidrato, pero ambos son oxalato cálcico. De los fosfatos vamos a tener cuatro tipos, que se conoce como apatita, brushita, estrubita y neuberita.
Continuamos con las purinas. Las purinas se va a destacar la presencia de ácido úrico y finalmente la cistina. De los oxalatos cálcicos van a ser los que van a tener la mayor prevalencia de un 60 a 70% de los casos. De ahí empezamos con la clasificación de los oxalatos. Nos vamos a brincar en este caso de los dibujitos por tipos. Vamos a continuar con los fosfatos. De los fosfatos les había comentado que hay de apatita, brushita, estrobita y noeverita. Los de apatita van a estar en un 7% de los casos. Los de brushita son más raros en 1% de los casos. Y los de estrobita en un 10% de los casos, pero también se refiere que en niños es un poquito más, de 13 a 17%. Este se va a deber a las gram negativas, especialmente a las pseudomonas, Proteus y Klebsiella. Continuamos con las purinas. Esta de las purinas vamos a tener el ácido bórico, que se va a presentar en una prevalencia media de 10 a 15% de los casos. Y finalmente la cistina en 1% de los casos, o sea, rara. Ahora aquí vamos a tener un esquema en el cual tenemos acá los cristales de calcio, en el cual podemos ver primero los cristales de oxalato de calcio y a la derecha los cristales de fosfato cálcico. Aquí es muy fácil, pues si tenemos que son cristales de oxalato de calcio, nos va a estar aumentado como el oxalato como el calcio. Entonces al estar aumentados, pues hiper de calciuria e hiper de oxaluria. Y pues los mecanismos, los que actúan contra esta formación de litogénesis, eran el citrato y el magnesio, entonces va a haber una disminución de estos. Vamos a continuar con la de los fosfatos, pues si va a estar el fosfato aumentado y el calcio aumentado, va a haber hipercalciuria e hiperfosfaturia. Y lo mismo, el mecanismo de regulación va a estar disminuido, el citrato y hipositraturia. Y estos de cristales de calcio van a tener presencia de un pH urinario bajo. Continuamos con la estrobita. Esta estrobita, lo que les mencionaba, en la infección en el tracto urinario inferior por la presencia de las bacterias que producen ureasa, que son estas que ya se mencionaron anteriormente. Continuamos con los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico, pues va a estar aumentado el ácido úrico, pues va a haber una hiperuricosuria. Y estos cristales de ácido úrico se van a encontrar cuando el pH urinario esté acidificado, o sea, menos de 5.5, o sea, para acá. Y finalmente vamos a tener los cristales de cistina, que pues estos van a ver por una alteración prácticamente en el transporte de cistina, en la regulación y es autosómica recesiva. Vamos a continuar con los factores de riesgo. De los factores de riesgo, vamos a empezar con ser hombre. Con ser hombre ya te da un factor de riesgo de hombre contra la mujer de 3:1. Asimismo, estos van a tener una tasa de recurrencia del 50%, incluso más. Y pues en nuestro lado del mundo, por ejemplo acá en Latinoamérica, hay riesgo de presentar litiasis, obviamente, y va a ser un 20% en hombres y de un 5 a 10% en mujeres. Y vamos a tener ahora los tipos de delitos. Los tipos de delitos, estos pues nos van a determinar la edad. Esta edad va a depender de la composición de los cálculos. Aquí en los tipos de delitos vamos a tener la cistina, que les comentaba. La cistina, esta se va a tener una prevalencia entre la primera y la segunda década de la vida. Vamos a continuar con las del calcio. Las de calcio entre la tercera y quinta década de la vida. Y finalmente las de ácido úrico. Estas de ácido úrico, más que nada es ya en la edad de tardías, en la edad más de 50 años. Asimismo, otro factor de riesgo es la vejez. Esta, del 10 al 12% de los casos, van a ser referidos a tercer nivel, como por ejemplo aquí la raza, para su tratamiento de la litiasis. Ellos son más propensos a complicaciones o a cálculos infecciógenos.
Vamos a continuar que otro factor es la genética, el tener antecedente heredofamiliar. Y acá vamos a tener que el 25% de los pacientes con urolitiasis van a tener un antecedente heredofamiliar. Una historia familiar positiva de urolitasis va a estar presente en un 16 a un 33% de los pacientes que han sido formado pues un cálculo renal. Acá pues vamos a tener que también se puede deber por alteraciones anatómicas, que puede ser por una ectasia tubular renal, el riñón en esponja, una obstrucción unión pielo-ureteral, que después por complicaciones puede dar la hidronefrosis. También por alteraciones los divertículos, los quistes que se presentan en los cálices renales, una estrechez de la uretra, del uréter, un reflujo vesico-ureteral, un ureterócele, como también el riñón en herradura. Y pues todas estas que les mencioné alteraciones anatómicas, pues van a ocasionar una éstasis urinaria. Que esta estasis urinaria va a aumentar que haya condensación pues del sedimento urinario, ¿no? Y al haber esta condensación del sedimento urinario, pues se va a empezar a formar la cristalización. Y al formar la cristalización nos va a desglosar la formación pues de estos litos, ¿no? Pero eso es muy específico, pues ver si tienen la presencia de esto. Vamos a continuar con la testosterona y te estarás preguntando, ¿por qué la testosterona? Bueno, la testosterona tiene un aumento de prevalencia entre la tercera y cuarta década de la vida. La testosterona lo que va a hacer es que va a incrementar los niveles hepáticos de la oxidasa, del ácido glucólico. Entonces aquí lo que va a hacer es la testosterona va a aumentar los niveles hepáticos de la oxidasa del ácido glucólico, lo cual esta participa pues en la síntesis de oxalato urinario, lo que nos va a estar resultando una hiperoxaluria. Luego estos factores de riesgo, pues igual continuamos con los no dietéticos. Los no dietéticos va a ser, pues, si el paciente presenta historia familiar de alguno de sus familiares que tenga un antecedente renal, de alguna enfermedad renal, la que sea, va a tener un aumento de 2.5 veces de presentar litiasis. Luego, si nosotros mismos tenemos un antecedente, igual lo mismo, de causa renal, tenemos em, el 15% de presentar en un año y el 50% de recurrencia en 10 años siguientes. Añadiendo, pues tenemos por causa de diabetes, de hipertensión arterial, sistémica, por obesidad e incluso por la gota. En caso de tener gota primaria, el 39% de los pacientes van a tener cálculos urinarios. Recordemos, eso es en la gota primaria. Y de ese 39% de los pacientes que tienen cálculos urinarios, el 30% van a ser asintomáticos, o sea, nada más el 9% son sintomáticos. Y pues a causa de que son asintomáticos, solo se va a diagnosticar que en caso de que se haga una ecografía. Igual tenemos que sospechar porque un aumento de ácido úrico pues se almacena acá, en la zona de la rodilla, de los cojinetes. Asimismo, contamos con el estrés. En el estrés va a haber un aumento del cortisol. Al haber en el estrés, recordemos, un aumento del cortisol. Esto, el aumento del cortisol, nos va a hacer que haya un aumento de excreción urinaria. ¿Pero de cuál? Va a haber un aumento de excreción urinaria del calcio. Y este calcio, ya sea que pasa para competir con la aldosterona a nivel de intracelular renal, o por la reducción de la absorción de calcio intestinal que afecta el metabolismo óseo. Entonces hay que tener mucho ojo con el estrés. Continuamos con el pH urinario. En el pH urinario vamos a tener que ronda como entre 5,5 el promedio. Menos va a ser acidosis, va a estar ácido. Y mayor va a estar alcalino. Cuando está menor, los grados de pH, entonces vamos a tener si está acá en ácido,
vamos a tener un aumento de la formación de litos de ácido úrico. Y cuando está de esta zona de alcalino, vamos a tener que, recordemos 5.5 promedio, pues muy cerca, digamos, arriba de 5.5 a 6.5, va a haber la presencia de los litos de fosfato, aquí en grande, de fosfato cálcico, de fosfato. Y mayor a 7, que ya es un valor mayor, mayor a 7 van a ser los litos de cistatina. Van a ser los litos de cistatina. Y como podemos ver, no va a haber de oxalato cálcico. Entonces repaso, de este lado ácido, litos de ácido úrico, y alcalino, que es próximo al valor basal, va a ser los litos de fosfato cálcico, y ya más de 7, los litos de cistina. Acá tenemos también la malabsorción intestinal y el bypass gástrico. Acá la malabsorción intestinal y bypass gástrico, más que nada, pues no va a haber, lo dice ya, buena absorción de nutrientes, electrolitos, entre más. Aquí al haber una malabsorción intestinal, pues va a haber un aumento pues de deposiciones, ¿no? O sea, de diarrea en los pacientes. Esta diarrea, pues a ver esta interacción, lo que va a hacer es que va a modificar, obviamente, el pH. Y pues al modificar el pH también va a alterar la absorción de diferentes sustancias, lo cual esta puede llevar a la alteración del pH urinario. O sea, no nada más afectar el pH en esta zona, en esta región intestinal o gástrica, sino también por lo mismo de la diarrea y toda esta zona cercanía, pues alterar el pH urinario. Y al alterarse por este pH urinario de forma mantenida, así pues rompiendo este equilibrio. Vamos a tener ahora la disminución de ingesta de agua. Cuando un paciente toma, ya lo explicó mi compañera Mari Carmen, cuando toma menos agua, lo que va a hacer es que va a disminuir el volumen urinario. El disminuir el volumen urinario, pues es más precipitada la sedimentación. Y la sedimentación, la formación de cristales. Y de cristales a litos. Por eso mismo. Y vamos a tener la infección del tracto urinario, pues recordemos que estos ascienden e igual mismo modifican el pH. En este caso, por ejemplo, acá de la vejiga. Entonces modificarían el pH también el pH urinario. Y asimismo, lo que mencionaba acá, ya sea que si se va hacia la zona ácida o hacia la zona alcalina. Y vamos a tener factores de riesgo dietéticos. Los factores de riesgo dietéticos, pues va a ser el aumento del consumo de la sal. Un aumento pues de la sal, que es el NA, nos va a afectar así mismo como en el pH urinario. También va a aumentar la excreción de calcio y cistina, que recordemos ambos pues trabajan en los litos, ¿no? Y pues va a haber una disminución de la excreción de citrato. El citrato el que regula que no pase esto de los litos va a estar disminuido. Entonces, por lo mismo que aumenta la excreción de calcio y cistina, pues ¿qué nos vamos a esperar? Pues litos de calcio y de cistina. Y se estima que un aumento de 100 milimoles de sodio en la dieta eleva 25 miligramos de excreción de calcio. Y pues esto va a promover los litos cálcicos, como también pues de cistina. Luego tenemos acá las carnes. Las carnes, la ingesta de la proteína animal. Esta, la adición de 45, la adición, perdón, de 75 gramos de proteína a la dieta, 100 miligramos al día de la excreción de calcio urinario. Posteriormente tenemos que va a haber reabsorción de citrato en el túbulo contorneado proximal. Luego el calcio. El calcio, pues es bueno y malo, o sea, hay que tenerlo controlado, porque el calcio si está aumentado, pues nos va a dar una hipercalciuria. Pero si está disminuido el calcio, nos aumenta la presencia de oxalatos. Entonces, de cualquiera de ambas nos promueve los litos. Del agua, lo mismo, tomar 2 a 3 litros de agua natural por día. Y pues los refrescos. Los refrescos nos forman entre 22 a 33% de que nos causen cálculos. ¿Sabes? Es una tasa alta, entre media y alta. Y se recomienda tomar bebidas con limón o igualmente consumo de naranja, o sea, jugos de naranja, en especial nada más para pacientes no diabéticos.
porque tienen un aumento de citrato, pero también, por ejemplo, el zumo de naranja es rico en glucosa. Entonces, eso afecta a esos pacientes. Y pues el aumento de citrato, pues para disminuir la litogénesis. Disminuir la litogénesis. Y ahora vamos a los fármacos. Los fármacos tenemos los también factores de riesgo, los inhibidores de proteasa para el VIH, que es el atazanavir, indinavir. Tenemos el topiramato, que es un antiepiléptico, las sulfonamidas, y así mismo, aunque no se crea, las guaifenesinas. Y en caso de los para VIH, tenemos que estos inhibidores de proteasas ya mencionados nos pueden formar el 4% de urolitiasis. Continuamos con las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas es que el paciente va a referir pues dolor unilateral. Puede ser dolor unilateral o bilateral, que va a ser de encuentro súbito, espasmódico. Este dolor lo va a referir en la fosa renal o flanco derecho, flanco izquierdo. Y lo puede referir de gran intensidad y va a tener picos de intensidad de dolor. O sea, va a empezar paulatinamente y un pico, paulatinamente y un pico. En estas manifestaciones clínicas mencionaba, va a haber cólico renal con presencia de hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica. Eso es lo indispensable, cólico renal con hematuria macro o microscópica. Y vamos a continuar con los síntomas urinarios bajos. De los síntomas urinarios bajos, pues acá como se observa en la imagen, es más frecuente estos cuando hay cálculo distal y pues el paciente puede presentar disuria, polaquiuria, urgencia miccional y tenesmo vesical, que esto pues se puede confundir con una IVO. Y también se encuentra con gastrointestinales, que nos puede referir que tiene mareo, que tiene náusea, vómito y también una distensibilidad abdominal. Y finalmente, en el caso de las manifestaciones clínicas, vamos a tener por complicaciones, que puede ser por una infección urinaria asociada a una A, en caso esta es una urgencia urológica. Entonces, infección urinaria asociada a fiebre, escalofríos, mal estado general y la presencia de piuria en la orina. Y pues, otra complicación es por una obstrucción prolongada, ya sea hidronefrosis, que decíamos que va a ser una obstrucción de la unión pielo-ureteral, deterioro funcional renal y dolor menos intenso, pero es más persistente. Y finalmente vamos a tener algo muy importante, que es que si observamos en el paciente que hay presencia de obstrucción, pero se le añade una infección, ya tenemos que tiene un riesgo de sepsis urinaria, y esto nos indica que es una emergencia médica. No hay que olvidar esto. Bien, vamos a pasar a el diagnóstico. Para tenemos que saber si el paciente realmente tuvo antecedentes por la anamnesis, por la sintomatología, pero tenemos que enfocarnos en si es un diagnóstico de primera vez para pedir ciertos laboratorios. Entonces, en este caso, aparte claramente de la anamnesis y de la sintomatología que nos refiera el paciente, vamos a poder pedir una tira reactiva o también conocida como dipstick. Vamos a valorar eritrocitos, leucos, nitritos, pH. Además, si tenemos una sospecha de infección, podemos valorar también un orocultivo. Ahora, en valores sanguíneos podemos evaluar creatinina, la electrolitos, y esto nos ayuda a ver si hay lesión renal y esto nos ayuda a identificar el porcentaje de estos y poder evaluarlos posteriormente, además de la PCR también. Entonces, en el ego podemos encontrar hematuria. En este caso serían 3 eritrocitos por campo. Vamos a evaluar el pH, ya sea si es ácido menor a 5.5 o alcalino mayor a 7. Aquí podremos tener una mini mnemotecnia en el que vamos a tener ácido, pues la A y la C, ¿no? Iniciales. Entonces la A va a ser de ácido úrico y la C
de cistina. Ya vimos los minerales que están involucrados en esta formación de litos. Entonces, ejemplos de ácido, ácido úrico y cistina. Y ya de alcalino podemos tener la estruvita. Aparte vamos a tener los cristales urinarios que ya vimos, pero vamos a encontrarlos con diferente morfología. Por ejemplo, los romboidales van a ser característicos del ácido úrico y literal se ven como un rombo. Bien. Después, los característicos en ataúd son de estruvita y literalmente son como cajitas de ataúd, así se ven, ¿no? Bien. Aparte tenemos los de oxalato de calcio, que hay que recordar que son los más comunes y varían en forma. El más común es en sobre y precisamente aquí se ve como el sobrecito, ¿no? Otros son piramidales y así. Los de cistina se dice que son hexagonales. Además de el ego, también podemos evaluar dentro de este si existe alguna infección. Entonces, para eso aparte podemos pedir el urocultivo y les mencionaba que podemos tener nitritos positivos y leucos elevados. Además de esto, en la química decíamos lo de la creatinina. Puede estar normal o elevada si existe obstrucción bilateral, o sea, de ambos riñoncitos. También si existe solamente un riñón único. Y también, por ejemplo, la urea va a estar elevada en casos de obstrucción. Además, podemos pedir también una BH, donde pues normalmente va a salir normal, pero en dado caso de que exista infección, pues también van a haber leucos elevados, ¿no? Y también puede tener como significado una pielonefritis obstructiva. Ya como tal, en exámenes de gabinete vamos a ver que la TAC no contrastada es el gold estándar. Bien, aquí vamos a ver un lito hiperdenso, dilatación ureteral, y esto precisamente nos sirve para identificar el lito o posteriormente el tratamiento a indicar. Además, vamos a, por ejemplo, podemos pedir un ultrasonido renal en caso de que no tengamos disponible la TAC. Y esta sobre todo se pide en niños y en mujeres embarazadas. Muy bien. Además, podemos pedir también un urotac, que esta muestre de forma tardía la eliminación del medio de contraste en la vía urinaria. Entonces, aquí tenemos un ultrasonido donde se ve la litiasis renal con la sombra acústica, que precisamente sería esta. Y pues la litiasis está de este lado. Aquí, por ejemplo, tenemos la radiografía, pero les comentaba que este solo es en casos donde no tenemos los recursos, porque solo se van a ver los tipos de oxalato de calcio. Los demás litos pues no se van a ver como tal en la radiografía. Aquí tenemos la TAC, que fue la que ya les enseñé. Y ya por último la urotac. Entonces aquí se ve una dilatación del uréter, ¿no? Bien. Ahora, existen algunas recomendaciones para el tratamiento como tal que ayudan a mejorar. Por ejemplo, el consumo alto de agua. Se dice que de 2, incluso hasta 3 litros por día para ayudar a la excreción de los litos. Para la ingesta de sodio se recomienda disminuirla, ya que un consumo elevado de sodio incrementa la excreción urinaria de calcio y disminuye la deshidrato, entonces favorece la cristalización de los cristales de oxalato de calcio. La ingesta debería ser reducida a lo que coincide con 5 gramos por día de sal de mesa, ¿no? También la ingesta de oxalato se indica disminuirla
con alimentos como frutos secos, espinacas, acelgas, berenjenas, porque esto puede beneficiar a los pacientes a que forman los cálculos de oxalato de calcio. Ahora, otras recomendaciones ya farmacológicas es, por ejemplo, la ingesta de vitamina C, que incrementa la producción y excreción de oxalato. Ahora, la ingesta de magnesio reduce también la absorción de oxalato e inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio precisamente. Y ya por último, la de ácido fólico. Este es un cofactor, o como tal, justo la vitamina B6 es un cofactor en el metabolismo del oxalato. Entonces su déficit puede incrementar la producción de oxalato y la oxaluria. Ahora, como tal, el tratamiento de la patología se basa en tratar el dolor, que suele ser el dolor cólico, ¿no? Entonces, de primera instancia son los AINES, sobre todo ketorolaco y diclofenaco. Si este dolor es intolerable o ya es muy fuerte, se pueden dar opioides como la morfina. El ketorolaco tiene una dosis de 30 miligramos intravenoso cada 6 a 8 horas. Y el diclofenaco son 75, igual intravenoso cada 12. Del morfina son 5 miligramos por vía intravenosa. Si tenemos sospecha de infección, vamos a dar antibiótico. Sobre todo, también es importante recalcar aquí que nunca hay que retrasar el drenaje si existe una infección más una obstrucción. Y bueno, aquí podemos dar ciprofloxacino, levofloxacino y amoxicilina. De este son 400 miligramos intravenoso cada 12. De este son 750 igual intravenoso cada 24 por 7 a 14 días. Y este es de 500 cada 8 igual cada 7 a 14 días durante este periodo de días. Ahora, la terapia expulsiva. Esta es muy importante porque básicamente nos va a ayudar a retirar todos estos litos que tenemos acumulados a que se excreten por la orina. ¿Ok? Esa es mi vejiga. Entonces, aquí el fármaco que se da es tamsulusina. Sobre todo se recomienda, se dice que debe ser para litos dentro de 5 a 10 milímetros porque pues si son más grandes ya va a ser más difícil excretarlos. Ya por último, el quirúrgico va a ser precisamente para litos más grandes, de más de 10 milímetros. Indicaciones. El dolor sea intratable, es decir, ya se dio tratamiento y aún así el dolor sigue. Infección más obstrucción, lo que les comentaba, deterioro funcional renal. Si ya existe lesión renal, donde podemos evaluar la creatinina y demás. También cuando ya no hay expulsión en un periodo de 4 a 6 semanas es cuando ya se requiere la cirugía. También el tratamiento para mujeres embarazadas pues es diferente, evidentemente no pueden tomar los mismos fármacos. Entonces para la analgesia se recomienda acetaminofén y oxicodona. Si en dosis de 500 miligramos cada 4 a 6 y la oxicodona es 20 miligramos por día. Si no tolera la vía oral se da metroclopramida. Y ya, si es un dolor muy fuerte, se realiza un bloqueo epidural. Y es muy importante no dar tratamiento expulsivo. Ya por último, en la parte quirúrgica, pues existen diversas formas de hacerlo. Una es la litotricia extracorpórea de una medida de menos de 10 a 15 milímetros de los litos. La otra es la uteroscopía rígida flexible. Y ya por último la nefrolitotomía percutánea, cuando tenemos litos de más de 20. Y bueno, eso sería todo. Nuestro diagnóstico, tratamiento. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias.